Estás en sintonía de BR Radio. BR Radio presenta Un Encuentro con la Palabra de Dios. Dirige el pastor Carlos Hoyos. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Bienvenidos. Llamados a heredar. Así quiero titular la reflexión basándome en lo que está escrito en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, el versículo 3 y 4, que dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ese es el mensaje de Pedro a los cristianos en su tiempo dispersos en el mundo y hoy a la iglesia en cualquier lugar. Llamados a heredar, y no una herencia cualquiera. Las herencias que los seres humanos obtienen aquí de sus padres son corruptibles, son temporales, son pasajeras. Algunas inclusive han traído al final dolor, pues muchos se han levantado unos contra otros reclamando su herencia. Pero hablar de la herencia que Dios tiene para los que le aman es hablar de algo que tiene un valor incalculable. Todas las riquezas juntas del mundo no bastarían para tener el valor de la herencia que Dios tiene para los que le aman. Escuche lo que Jesús dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare un lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una heredad para el cristiano. El mismo Pablo en otra parte dice: si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos una no hecha de manos, eterna en los cielos, porque la ciudadanía de los cristianos no está aquí, la herencia nuestra no está aquí, está en los cielos. El escritor en el libro de Apocalipsis hace alusión a ese lugar donde va a vivir la iglesia, una nueva Jerusalén, calles de oro, muros de cristal, puertas de perlas, es decir, un lugar maravilloso al cual usted y yo estamos llamados a heredar. Y algo interesante, no porque usted lo haya ganado o se haya esforzado para obtenerlo, sino que a Dios en su infinita gracia le plació dárnoslo. Pues eso es lo que dice Juan en su libro cuando enseña que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Escuchó usted? Y si somos hijos de Dios, somos herederos de las riquezas en Dios. Y sabe, si usted quiere ser partícipe de las herencias eternas, tiene que entender algo hoy, y es que es necesario permitir ser adoptado por Dios para ser hijo de Dios y vivir como Él enseña, a fin de que así pueda heredar todo aquello que Dios tiene preparado, como lo describe el apóstol: moradas eternas, inmarcesibles, herencias incorruptibles, que solo están preparadas para todos los que de verdad amamos a Dios. El Señor les bendiga, hermanos y amigos. Damos gracias a Dios en esta mañana porque Dios nos regala la vida, porque Dios siempre está de nuestra parte, porque Dios, ese es el Dios de las oportunidades, ese es el Dios de las recompensas, ese es el Dios de la gracia que permite que sus hijos vivamos
tomados de su mano cada día. Así que, hermano, bienvenidos hoy a su programa Un Encuentro con la Palabra. A esa amable audiencia que se conecta día a día de manera fiel a la palabra, de manera fiel a nuestro Salvador, de manera fiel a todas las cosas que podemos experimentar cuando abrimos la Escritura y la leemos con honestidad, con responsabilidad espiritual. A todos ellos, de verdad, una caluroso bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Siga, multiplíquese, permita que otros también puedan disfrutar de la Escritura, saboréela, haga un alto en el camino y reflexione y reténgala para que ella misma brote salvación y vida eterna en cada uno de nosotros. De tal manera que saludamos a esa amable audiencia en Colombia y en todo el mundo. De igual manera, un saludo muy especial a nuestro hermano Alex allí en el máster, y también desde estos micrófonos un abrazo muy caluroso a nuestro hermano Carlos Hoyos y a nuestra hermana Merceditas, pastores en este lugar. Qué bendición tan grande, porque hoy Dios nos regala este medio por donde podemos de una u otra manera colocar un pequeño grano de arena en la expansión del Evangelio, y en donde usted también, mi querido hermano y amigo que nos escuchan esta mañana, se puede hacer ese hombre y esa mujer en las manos de Dios, simple y llanamente para decirle: escucha, mira, estamos estudiando la Biblia abierta es conocimiento para el alma, es completamente la única manera segura de mantener una línea completamente consagrada para llevar este evangelio en nosotros y que los demás también puedan participar de ello en el nombre de Jesús. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por el día de hoy. Yo no sé, mi querido amigo que está allá, levante sus manos. Mi querido hermano que está allá en este lugar escuchándonos, levante sus manos y hagamos esta oración y pidámosle al Señor que la palabra llegue al oído de todo creyente, que llegue al oído de toda persona, que de una u otra manera la palabra corra y sea glorificada, y que estos medios Dios los bendiga siempre para que su palabra genuina, así como las traemos de la Escritura con la ayuda del poder del Espíritu Santo, llegue y halle cabida en el corazón de muchos. Señor y Dios, gracias, Rey de Gloria. Ponemos delante de tu presencia en esta mañana este programa maravilloso, amado Jesús, donde la palabra permanece abierta, donde la palabra permanece presente al instante, para que todos podamos comprender que esta tu palabra nos guía completamente a esa invitación gloriosa de la eternidad. Te damos gracias por todos los que aman la palabra, por todos los que han vuelto a la palabra, por todos los que han comprendido que la palabra es la mejor manera de estar cerca de ti. Gracias por aquellos que abren la palabra y sienten tu presencia. Gracias por todos aquellos que abren la palabra y se conectan por el Espíritu Santo contigo. Gracias, eterno Dios, porque la palabra viene a darnos enseñanza, claridad, firmeza, solidez a nuestra vida cristiana. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición en esta mañana que venimos trabajando en el libro de los Romanos, uno de los libros, llamémoslo así, bien fundamentales desde el aspecto doctrinal, en una explicación completa, sencilla, simple, pero muy direccionada de lo que es el Evangelio, de la manera que actúa el Evangelio y de la forma que Dios lo ha dictaminado para que todos lo podamos recibir de una forma fácil, porque definitivamente, hermano, el Evangelio Dios lo ha diseñado de una manera muy fácil para que lo podamos recibir y que mantenga una vigencia constante, presente, gloriosa, ¿sí?, completamente indestructible en medio del tiempo y en todas las cosas que suceden en este mundo. El Evangelio, como Dios lo ha diseñado, se ha mantenido avante. Gloria a Dios. Bien, estamos hablando de que la justificación es por medio de la fe, y miramos claramente cómo de una manera tan bonita, tan diplomática, tan, ¿cómo decirlo?, tan sutil, Dios ha hecho una labor de desprender por absoluto, ¿sí?, en este espacio de la gracia, ¿sí?, ha desprendido por completamente y ha dejado las funciones bien marcadas. La ley acompañó de alguna manera al hombre para confrontarlo a Cristo, para llevarlo
al Calvario para ponerlo a frente a la obra redentora, para que todas estas cosas quedaran manifiestas y para que la ley cesara y comenzara la gracia. Porque, hermano, la gracia comenzó con Jesucristo y la gracia tiene una connotación bien interesante, que es por gracia, que comenzó con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero que todo ese compilar de cosas gloriosas que hizo el Señor las va a entregar y las ha entregado y las seguirá entregando, como dice la Escritura, por medio de la fe. Y esto es todo lo que nosotros debemos casi que siempre entender y comprender, pero no una fe abstracta, no una fe que definitivamente no tiene elementos, no, la fe bíblica tiene completamente toda una línea transversal y ha concatenado tiempos, momentos, historias, ¿sí? En unos relatos gloriosos que han venido haciendo carrera por el Espíritu Santo y que de alguna manera nos llegó a nosotros y ha llegado y seguirá llegando porque la gracia de Dios está abierta para todos. Vamos a retomar la escritura en el verso 29 para tratar de comprender cómo es que gracia que se recibe por fe, de alguna u otra manera le dio descanso, le dijo a la ley, hasta aquí llegas, le dijo a la ley, ya cumpliste su función, le dijo a la ley claramente, para los que reciben la gracia, la ley queda completamente anulada. Ojo, porque es bien importante el dato. Mire lo que dice la escritura. Dice la palabra de Dios, el verso 27 de Romanos capítulo 3. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí habíamos quedado y qué importante que usted entienda cómo la misma palabra de Dios va rezagando de una manera diplomática pero certera para que nosotros entendamos y dejemos a un lado todas aquellas pasiones que de alguna manera son hermosas en el conocimiento, son hermosas en la plataforma de la solidez de saber de dónde y cómo provienen las cosas, pero la Biblia es muy concluyente cuando dice la siguiente frase, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que aquí viene una etapa bien importante que Dios la gestó así y me parece algo tan maravilloso, algo de una manera que hay que aplaudirlo porque es una soberanía que muestra un amor glorioso, porque este es verdaderamente el facilismo que Dios ha expresado para entregar la obra que Él hizo en el Calvario y para que de alguna manera tengamos ese encuentro glorioso después de la resurrección por medio de la fe, es decir, por medio del conocimiento de Dios. Así que nosotros debemos comprender que todo ese gran esquema de las obras de la ley quedó prácticamente abolido cuando aparece la justificación por la fe. Y esto sí que es importante y no me cansaré de repetirlo, hermano, porque todo creyente necesita en su conocimiento básico, en su conocimiento de principiante, si me permite el término, reconocer a Jesucristo desde el ámbito de la justificación, porque esto generará verdaderas convicciones de gratitud y de responsabilidad espiritual con quien tomó el lugar que nos correspondía a nosotros para salvarnos. Por eso la justificación por la fe, hermano, es uno de los pensamientos básicos, primarios, que nosotros debemos enseñar a toda persona que se acerca a entregar su vida a Cristo. Este es un tema que está escrito en pocas líneas, pero que tiene una relevancia y una importancia gloriosa. Es decir, hermano, toda la obra del Calvario, todas las promesas del Antiguo Testamento, todo el desarrollo del ministerio de Jesucristo, toda su muerte, su sepultura y su resurrección, tiene claramente una conclusión, la justificación por la fe. Para que usted vaya trazando esa línea transversal y vaya comprendiendo claramente la importancia que este conocimiento hace para todo aquel que se acerca de manera clara por la Escritura, con plena convicción
de fe, amén, para recibir a Jesucristo. No se cargue cosas, no se invente cosas, no traiga cosas, porque la gracia y la justificación por la fe nos desea, nos quiere, nos llama de una manera, permítame decirlo, desnuda, sin ningún tipo de accesorios para poder creer en Jesucristo. Amén. Porque dice la Escritura, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y la respuesta es clara, ciertamente también de los gentiles. Qué hermoso comprender, hermano, cómo Dios definitivamente ha colocado una rasante, y la rasante es gloriosa, la fe. La rasante es impresionantemente hermosa, la fe, estas dos palabras que unen un universo glorioso de creación, de promesas y de gracia que está perfectamente enmarcado en toda la Escritura y que nosotros debemos recibirla como Dios de una manera soberana, sorprendente, en esa supereminente grandeza y en esa sabiduría nos ha dejado un camino expedito, la fe. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios es uno. Amén. Qué bueno porque la Biblia lo dice. Qué bueno porque la Biblia lo certifica, qué bueno porque la Biblia lo ha marcado de una manera especial. Y nosotros, cuando entendemos la fe que es bíblica, la fe que solamente construyó Jesucristo, y cuando entendemos la oferta que esta fe ha de recibirse de una manera clara, ¿cuál? Que Dios mismo justifica, ¿sí?, a los de la fe en Jesús. Porque Dios es uno y Él, o sea, este único Dios, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahí está la unión de esos dos grandes grupos que, si usted me permite, hermano, ahí está definida la humanidad. La humanidad desde un pueblo elegido y la humanidad desde un pueblo adoptado. Los circuncisos son todo ese pueblo hebreo que Dios eligió, y los incircuncisos son todo ese pueblo elegido, todo ese pueblo adoptado que Dios también tomó. Los elegidos, los adoptados, pero estamos claros que todos tenemos una única rasante. La rasante es, y la Biblia lo dice, y permítame que se lo recalque, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Nosotros debemos entender, hermano, cómo Dios es el que ordena todo, y son declaraciones que están marcadas por el Espíritu Santo en boca del narrador y en boca del que tuvo de alguna manera el toque del Espíritu Santo para expresar este tipo de verdades con una claridad meridiana que solo da el Espíritu de Dios, hermanos. Así que fíjese lo importante que nosotros tenemos que comprender. Todo lo podemos saber. Qué bueno saber todo lo de la ley, qué bueno extraer las promesas de la ley, qué bueno comprender las promesas que se dijeron en el transcurso de todo este ámbito de profesor, de maestro, de tutor. Estoy hablando de la ley, pero qué bueno comprender y recibir las conclusiones que la Biblia nos trae para que nosotros dejemos de una manera y de una vez por todas aquellas pasiones que muchas veces nos acarrean emociones, pero que simple y llanamente son trascendentales solamente para algo, para quitarnos completamente el gozo integral de ser justificados por la fe. Amén. Y dice la Escritura, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aquí no hay una competencia si la ley sí o si la ley no. Aquí no hay una competencia si la fe sí y si la fe no. No se trata de competir. Yo quiero que usted entienda que Dios en su palabra y en las épocas y momentos que estableció la ley y que ahora establece la gracia, que abre una puerta inmensa para todos, pero que la explica
claramente, no quitando la importancia de la una o de la otra, sino que nos hace comprender que la una cumplió una función y que la otra se abre para seguir cumpliendo la función en el plan glorioso que Dios ha establecido para llevar el hombre a la eternidad. Así que todo lo planificó Dios. Nosotros muchas veces somos los que generamos competencia en elementos y en posturas de la ley para traerlas a la gracia. No, mi hermano, no haga eso. Mi querido amigo, Dios ha generado un ambiente, un escenario, un estado, un momento, un presente en donde hay facilidad, no solamente de comprensión, sino de tener acceso libremente por la fe en Jesucristo a esta salvación tan grande. Y para todo esto, hermano, Dios por la Escritura coloca un ejemplo que yo creo que nos va a ayudar a todos a entender claramente los pormenores de recibir, porque acuérdense que muchas veces hablamos del qué, ¿sí? El qué lo tenemos claro, pero muchas veces el cómo es el que no sabemos. El qué está generado por Jesucristo y el cómo está generado también por Jesucristo, pero hay que hacer claridad entre las dos cosas. El qué es una oferta y cómo se llevó a cabo, lo tenemos claramente delineado por los evangelios y por todas las promesas y por toda la profecía. Pero el cómo es el que estamos estudiando, de cómo recibir esta fe y cómo saberla y tener la seguridad de que es esta fe, la fe bíblica, la fe de Jesucristo, la justificación por la fe, es la que nos abre un camino amplio, ¿sí?, para recibir la gracia de Dios. Qué bueno, hermano, cuando nosotros pudimos entender, y ojalá todas las personas comprendan en esta mañana, que es esta fe la que ha de hacerse universal, que es esta fe, que es esta doctrina, que es este principio, que la fe y la justificación por la fe es la forma, es el cómo Dios ha llamado y extiende la invitación para todos los que con claridad y con la ayuda de Dios ha permitido que su mente se ilumine y comprendamos estos textos que traen claridad y que es la manera en que Dios se revela y se revela para que usted y yo comprendamos. Cuando nosotros miramos esto, pues allí de pronto en la escritura, si usted la tiene abierta, hermano, y si usted mira, el editor coloca algo para confrontar todo lo que es la justificación por la fe, para que también entendamos que la justificación por la fe no es algo que Dios sacó de un momento dado y que esto no tiene elementos o argumentos claros y antecedentes fortísimos y antecedentes sólidos para que nosotros comprendamos cómo es que Dios viene desarrollando de manera progresiva hasta llegar a esto y decirnos que la fe venía haciendo carrera desde el Antiguo Testamento. Escúchelo bien, lo que pasa es que tenía que gestarse en Jesucristo. Y aquí hay un ejemplo muy claro para que nosotros entendamos y podamos de una u otra manera ratificar una fe gloriosa, ratificar una fe que se explica, ratificar una fe que se recibe, ratificar una fe que se entiende, ratificar una fe que se expresa, ratificar una fe que se siente, ratificar una fe que tiene todos los antecedentes en el pasado, en el presente, y que esa misma fe nos lleva y nos conduce hacia el futuro con Cristo en una eternidad. Y dice la palabra de Dios que el ejemplo es muy claro, y dice el ejemplo de Abraham. Y miremos bien, porque aquí hay mucha enseñanza de esa que consolida una fe y de esa que consolida un punto doctrinal indiscutible. ¿Cuál? La justificación por la fe en Jesucristo, en donde la misma palabra nos ha recalcado algo bien importante, y permítamelo recordárselo para que podamos comenzar. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a circuncisos y a incircuncisos. Entonces aquí nosotros tenemos que entender lo importante del punto doctrinal que estamos hablando. Por eso muchas veces la gente piensa y dice, no, que es que todo es igual. Le tengo una mala noticia en verdad. Mala noticia para los que piensan que todo punto doctrinal y dogmático es igual y que no importa el camino por donde lleguemos a buscar la eternidad.
Pues ¿cómo le parece que es lo más importante? Para buscar la eternidad nosotros tenemos que tener varios puntos claros, entre los más simples y que podemos mencionar para que le quede a usted marcado en su mente y nunca se le olvide. Para esto necesitamos comprender que Dios es uno. Y lo segundo que necesitamos comprender es que la fe en Jesucristo es el único camino para recibir. Pero como esto no salió de la nada, porque las cosas de Dios en su creación han salido de su voz y ha sido una voz creadora. Pero en esto de la justificación, de la fe, ha sido una voz que informa hasta que las cosas se cumplen y se vuelven verídicas, reales. Porque hermanos, yo no les estoy hablando de algo que sucedió y dejó de suceder. Yo les estoy hablando de un relato que comenzó, que sigue, que se manifiesta y que hoy en día sigue aplicándose en miles y miles de personas que logran entender la fe en Jesucristo en la postura doctrinal de que Jesucristo es Dios. Eso no tiene discusión alguna y por ahí hay que comenzar a entender cómo la postura bíblica y la doctrina de una manera vertical es la que nos construye una fe que podemos recibir para tener garantía de la eternidad. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Vamos a mirar, porque es el ejemplo que nos colocan. Es prácticamente el tablero, la plastilina, la manera de comprender que nosotros tenemos una fe que se ha planificado, que ha sido progresiva, pero que tuvo la consumación claramente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Fíjese una cosa curiosa, hermano. Nosotros debemos comprender la postura de este ejemplo, porque no se nos olvide que Abraham ha sido llamado padre de la fe. ¿Pero por qué ha sido llamado padre de la fe, hermano? Porque en él se manifestó una cosa y en él hubo indicios claros de lo que es una fe genuina, una fe que trasciende, una fe que fue progresiva, pero una fe que él recibió y enalboró en la medida de lo que se le iluminó y que por revelación vino a su mente. Es decir, para que usted entienda que Abraham no tuvo que hacer obras. Escúchelo bien y se lo quiero recalcar. Porque si Abraham fue justificado por las obras, dice la Escritura, dice la palabra, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Mire, hermano, esto de las obras, esto de colocar una cantidad de cosas sobre los hombros de las personas para creer en Dios, la Biblia lo recalca y de alguna manera lo anula. Dice que de alguna forma eso se justifica, pero que no tiene, ¿sí?, ninguna relación para gloriarse con Dios. Dice, pero no para con Dios. Es decir, hermano, nosotros muchas veces, la gente, el mundo que se dedica a estudiar, a indagar y que quiere y que tiene hambre de Dios y que quiere llevar una vida cristiana, muchas veces se ven obstaculizados en el primer escalón porque la gente piensa que para acercarse a Dios tienen que hacer una cantidad de obras y en esas obras llamen y metan a todas aquellas organizaciones dogmáticas y todas organizaciones tradicionales que piensan que por las obras van a lograr el favor de Dios. Pues quiero que entiendan la palabra y que escuchen el versículo. Porque la Biblia dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Es decir, todas aquellas obras tienen su valor, pero no para con Dios. Porque es que ese es el problema muchas veces, inclusive de la iglesia tradicional, que piensan que por las obras van a llegar al cielo, que piensan que por las obras van a ganar el favor de Dios, que piensan que por ciertas obras que las matizan y las mezclan con un comportamiento tradicional de un pueblo elegido y que las traen al presente con personas que no tienen nada que ver con relación a ese pueblo,
Pero todas estas costumbres y todas estas tradiciones no tienen nada que ver para con Dios. Así que le tengo una buena noticia. Para recibir a Jesucristo hay que dejar por completo la escalera de las obras y comenzar el camino de la fe. Amén. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? No es que dice la persona, dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Esto que les hablo no es una opinión personal, no es una opinión organizacional. Esto es lo que dice la Escritura. Es decir, es lo que nos debemos nosotros sujetar a ella. Y hay veces uno dice, oiga, pero si esto está tan claro, es casi que impresionante que la gente no se sujete a las cosas que están escritas. Porque, ¿qué dice la Escritura? Escuche la palabra que es bien relevante. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No es más que otra cosa, hermano, porque aquí hay algo importante que yo quiero que usted se grabe en esta mañana. El efecto de creer está completamente dado porque todos los sentidos se prestan a la voz de Dios. El creer es la conjugación atenta, consciente, coherente, concentrada para comprender la voz de Dios. Por eso el creer está basado en el escuchar las razones, el relato, la enseñanza, la predicación bíblica, para que nosotros podamos comprender claramente razones que vamos a sopesarlas en la iluminación que Dios hace para que comprendamos el camino de la fe. Por eso la palabra de Dios dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este creer, hermano, es la facultad natural que nosotros tenemos por nuestros sentidos de prestar atención a lo que Dios dice, a lo que Dios habla, a lo que Dios enseña, a lo que Dios ha mandado a predicar. Ese es el creer. No existe otra manera, hermano, para que usted pueda creer, sino escuchar a Dios. Amén. Porque muchas veces la gente quiere creer es porque acumula obras. No, la Biblia pone esto de manera muy simple. Usted escucha la voz de Dios, usted escucha la Escritura, usted la lee y permite que todo este relato de verdades gloriosas que están perfectamente ordenadas para que usted pueda creer. El creer no es un abstracto, el creer no es una nebulosa en el conocimiento, el creer no es, como diría nuestro hermano Carlos Hoyos, pispirispis en el aire. No. El creer está dado en el conocimiento de lo que la misma Escritura, que por el Espíritu de Dios nos lleva a buscar, y que todos nuestros sentidos se conjugan para entender por la pura gracia de Dios el mensaje que Él nos trae. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que este relato que les estoy hablando, que esta memoria, que este ejemplo que hace el apóstol, y que nosotros debemos entender que este relato viene haciendo carrera, hermano, desde Génesis, escúchelo bien, capítulo 15, verso 6. Porque nosotros debemos entender que esta postura, hermano, de Abraham, que creyó, esta postura es la postura que de una u otra manera se ha convertido en la única manera verídica, clara, constante, firme, genuina, vital para recibir el Evangelio de Dios. Pero dice la Escritura, pero al que obra, es decir, al que se pone a hacer una cantidad de cosas, al que se pone a inventarse otras tantas, al que arrastra la tradición y se la carga a sus espaldas, para que usted me entienda, tradición que puede ser desde el pueblo elegido o tradición que puede ser de la iglesia tradicional. Pero mire lo que dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Amén. Es decir, hermano, nosotros y la humanidad ha tomado dos caminos.
en el pueblo cristiano genuino y que son llamados hijos de Dios, ha tomado el camino que Dios ha marcado por la Escritura. ¿Cuál? El de la fe, el del creer, el de permitir que la palabra de Dios llegue por el conocimiento y la iluminación y la revelación en todos los ámbitos, verbal y escritural, con palabras que expresan una calificación a aquel que las enseña, de que habla lo que está escrito. Esa es una manera, el creer. Y otros, muchos tantos, han tomado la contra. ¿Y cuál es la contra? El hacer. El que en el hacer piensan que está todo el desarrollo de una vida que puede relacionarlos con Dios para salvación. Pues hermano, aquí la Escritura en esta mañana nos está dando claridad. ¿Y qué claridad nos está dando? Que no es el hacer las obras, sino que es el creer. Acuérdese, hermano, que para recibir a Dios los dos verbos están completamente separados. Uno fue el hacer, que está completamente aquí, anulado, y otro es el creer, que está completamente abierto, certificado, para que usted y yo podamos recibir. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mire, hermano, que muchas de las personas que pretenden creer que en el hacer está el todo para acercarse a Dios, sí, pues están completamente equivocados, porque la Biblia dice, y pone un ejemplo claro, sí, que entre más usted haga para acercarse a Dios, pues más se endeuda, es decir, más se aleja de la posibilidad de acercarse a Dios, porque usted puso un obstáculo bien grande, y el obstáculo bien grande que usted puso como una barrera, como una verdadera barrera, son las obras. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios en la Escritura? Quite las obras para que puedan mirar por la fe a Jesucristo. Es la manera que Dios ha establecido para relacionarnos con Él, la fe. Después hablaremos de las obras cuando lleguemos a estudiar a Santiago. Pero aquí es la manera en que Dios establece para nosotros esto tan especial. Pero dice la Escritura, mas al que no, escuche bien y léalo bien, porque ahí está, sí, todo está, pero al que obra, dice la palabra de Dios, pero al que obra, verso 5, mas al que no obra, es decir, mas al que no trae tradiciones, mas al que no se carga pesos, mas al que no pretende tomar el atajo de las obras, sí, dice la Escritura, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este es un versículo, hermano, de ese amor, de esa gracia, de toda la obra de Jesucristo, de una manera fácil, y nos habla del cómo recibirla. Y está establecido la manera tan simple, tan sencilla que Dios ha establecido por la Escritura, para que usted y yo podamos entender que Dios nos ha allanado el camino de todas las maneras y nos lo ha supeditado de una manera tan simple. Escúchelo, por favor. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y sigue, mas al que no obra, escúchelo bien, sino que cree, es decir, que todos sus sentidos están expuestos a lo que dice la Escritura y puede creer en aquel que justifica al impío, es decir, en Jesucristo, el único Dios que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nosotros miramos cómo muchas veces la gente transita por este mundo haciendo obras para dizque descansar en paz. Hermano, para descansar en paz se necesita es creer. Y nosotros no descansamos en paz, nosotros dormimos, porque en el creer hay toda una expectativa en que la vamos a mirar en el siguiente capítulo, de lo importante que es recibir el evangelio como Dios lo tiene establecido y no como la tradición se lo ha ocultado.
Porque es que, hermano, nosotros debemos comprender que la fe en Jesucristo no se construye con obras. La fe en Jesucristo está dada para construirse por el conocimiento de la Escritura, por el conocimiento y la forma que Él enmarcó para que nosotros tuviésemos de manera expedita, inmediata, fácil, acceso por los sentidos a semejante gracia tan llena de gloria que Él ha establecido. Amén. Porque mire lo que dice la Escritura. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Amén. Qué hermoso nosotros entender esto. Y esto hace, hermano, hincapié porque todo esto tiene su relevancia en el Antiguo Testamento como desarrollo progresivo. Esto que estoy leyendo del verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, permítame lo leo completo para expresarle de dónde viene construyéndose esto. Bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son ¿qué? Perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto hace referencia al Salmo 32, hermano, y que nosotros debemos comprender que esto es enfático. Si usted quiere una relación con Dios, si usted necesita y comprende lo que la Biblia dice para hacerse participante de una manera simple y sencilla del cómo Dios opera salvación, pues quiero decirle que Dios quitó todas las obras, nos facilitó el trabajo, nos puso y las quitó todas y dejó establecida la única forma de recibir la gracia de Dios, y es por la fe en Jesucristo. Así que descanse, porque hermano, Dios ha abierto un camino hermoso, un camino amplio, un camino expedito, un camino directo para que usted y yo podamos creer en todo lo que Dios nos oferta. Y nos dice claramente cómo lo hace. Pero esto no es algo que Dios sacó de un momento a otro. Esta no se trata de la espontaneidad de Dios. Esta se trata, hermano, del acto de amor y de misericordia y de gracia que tiene toda la trazabilidad gloriosa desde Génesis hasta donde lo estamos explicando y hasta donde la Biblia nos lo enseña para... Claro, aprendimos el qué, pero ahorita estamos recibiendo el cómo. Y el cómo está dado en una facilidad en donde, si usted lo ha mirado y lo ha comprendido bien, usted y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada para recibir esta gracia, sino simple y llanamente escuchar, prestarle atención y permitir que nuestros sentidos fuesen completamente iluminados para recibir la revelación gloriosa del cómo recibir de parte de Dios esta bendición tan grande que trasciende hacia la eternidad. Amén. Verso 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y aquí hay algo bien importante, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Mire, hermano, lo importante que es esto para que usted entienda cómo estaba abierto desde ese entonces y hasta la fecha. Algo que coincide, hermano, que de pronto usted no lo tiene en su pensamiento y no le ha dado total importancia, pero cuando Abraham recibió esto, él no era circunciso, él era incircunciso. Es decir, para que usted lo entienda, esa incircuncisión estaba gestando la manera en que Dios había dicho y estaba concretando el verso que leímos hace un momento, el verso 30, porque todas estas señales de la circuncisión y la incircuncisión pues hicieron carrera en un pueblo elegido, pero Dios
en lo que se refiere a la justificación por la fe, ya había colocado un precedente. ¿Y cuál era el precedente? Hermano, el precedente era que Abraham era incircunciso, es decir, no tenía ninguna señal ni ninguna obra, que más adelante lo hizo por condiciones claras de lo que significaba esto como representante de algo que iba a gestarse. Escúchelo bien, y quiero repetirle el verso para que no se me pierda en la enseñanza. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y en el ejemplo que estamos tomando hay claridad y coherencia bíblica en todo aspecto. Porque mire lo que dice la palabra. Permítame, se lo leo, hermano, porque quiero que lo entienda. Cómo la justificación, que de alguna manera es una rasante para todos, pues Dios la recalca y dice, oiga, esta rasante que es por la fe, que era para todos, comenzó en la universalidad de una justificación por la fe, sin ningún tipo de obras, sin ningún tipo de señales, sino completamente desnuda, si me permite el término, para que comprendamos que desde allá y hasta la fecha había un pensamiento de parte de Dios que traía total coherencia para abrir, ¿sí?, tanto a circuncidados como incircuncidados, es decir, tanto para los que eran elegidos como para los que no lo éramos, sino que éramos adoptados, una sola rasante, la rasante de lo que la Biblia dice, la fe por Jesucristo, la justificación por la fe en Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, verso 11, y recibida la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese, aquí se cumple, hermano. Qué importante entender, porque muchas veces usted lo dice de manera coloquial, pero no extrae la información que la Biblia nos enseña y que el Espíritu de Dios nos la ratifica y nos abre el entendimiento para comprender verdades que no solamente nos ayudan a nuestra fe, sino que estructuran una fe que podemos compartir con antecedentes tan importantes como los que estamos leyendo. Mire lo que dice la Escritura. Y recibió la circuncisión como señal. Escúchelo, como sello de la justicia de la fe. Y esto es importante que lo entendamos, hermano, porque muchas veces la gente toma la ley y las costumbres y entre ellas las señales de la circuncisión y las aparta de todo ámbito de la fe, sino que las mete en un ámbito de la obediencia por obras. Y desde allí hay algo bien importante para que usted lo comprenda. Desde allí Dios puso, permítame decirlo así, el germen, la semilla de la fe para que ambos tuviésemos la cobertura de la que estamos hablando para recibir la salvación por la justificación en la fe en Jesucristo, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos. Escuche bien acá esta expresión tan hermosa, para que fuese padre de todos los creyentes que no circuncidados. Qué hermoso, hermano. Esto es pura gracia. Esto es pura misericordia, esto es puro poder de Dios, que Dios haya gestado desde su mismo momento en que pensó traer el hombre de regreso al Edén en esa comunión y en esa relación con Dios. Aquí lo que hay es sabiduría y misericordia y gracia para comprender el camino expedito que tenemos de parte de Dios. Desde entonces, justificado con argumentos que vienen claramente haciendo énfasis para que usted no diga que tiene una fe que salió de la nada, sino que tenemos una fe estructurada en la mente de Cristo, una fe que hizo carrera pensando en todos y no en unos pocos, una fe que hizo carrera abriendo la puerta para todos. Claro, había depositarios primarios, pero aquí, en esto, en donde se condensa la justificación, la obra gloriosa de Dios, aquí Dios hace algo bien especial y muestra cómo
tomó esa semilla en su propósito de fe y la expandió y la puso en la rasante para todos. ¿Y cómo la puso en la rasante para todos? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin, o sea, hermano, con la finalidad de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Qué hermoso esto, hermano. Qué alegría que Dios lo haya dejado escrito. Qué hermoso que el Espíritu de Dios nos lo enseñe. Qué maravilloso saber que Dios recalca el cómo de una manera tan contundente, tan escritural, tan firme, que quedó establecida, y hace recuento de los antecedentes para que usted sepa que sí, en los creyentes, en los hijos de Dios, en esa palabra que tiene una postura vertical y doctrinal que se basa en que Jesucristo es uno, desde entonces, desde aquella relación con Abraham, Dios manifiesta la manera como cómo va a resolver el problema del hombre para retornarlo a la comunión con Cristo y llevarlo a la eternidad y a su postrer estado, a ese estado de comunión perfecta que vamos a tener con Dios por la justificación por la fe en Jesucristo. La justificación es la oportunidad más gloriosa que Dios ha abierto y le ha dado al hombre para que por la fe en Jesucristo recibamos salvación y vida eterna, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. El método, la fórmula establecida por Dios para recibir la justificación es por la fe en Jesucristo. Que nos quede muy claros, hermano, que Dios no es un Dios que está de alguna manera improvisando. El Dios de la Biblia, Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador, no es un Dios que improvisa, es un Dios que tiene trazado perfectamente el qué y el cómo, y que lo da a conocer abiertamente por la Escritura, en la enseñanza y en la predicación, para que comprendamos cómo Dios ha gestado de una manera tan única, tan maravillosa, tan amorosa, tan perfecta, tan sutil, en donde es fácil permitir que nuestros sentidos se bañen con la palabra de Dios y puedan coincidir en que la palabra nos ilumine y nos revele una verdad tan gloriosa y tan simple para extender nuestra mano y poder decir: yo creo, yo entiendo, yo comprendo que la fe en Jesucristo es la única manera en que mi alma va a recibir la justificación. ¿De qué? Lo escuchamos, de los pecados. Amén. En donde Dios te va a declarar por la justificación, dice la Escritura: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto de la justificación es el conocimiento básico que Dios nos enseña, nos revela para comenzar una obra en nosotros y una vida cristiana exitosa, si usted tiene estos elementos básicos para comenzar a caminar con Cristo. Y dice la Escritura: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vea, hermano, uno mira estas palabras, uno mira la Escritura, uno en verdad se alegra que Dios haya trazado tanta misericordia, que Dios haya cumplido y haya abierto la puerta de la gracia y nos haya dejado claramente estas cosas para que nosotros sepamos que la Biblia, el Espíritu de Dios, nos enseña y nos muestra un camino seguro, y ese camino seguro es la justificación por la fe
en Jesucristo. Así que nosotros debemos comprender, hermano, que esto que hablamos hoy, que esto que la Biblia nos enseña, que esto que lo podemos leer 1 y 1000 veces, y que cada vez que lo leamos y que cada vez que lo consultemos, debemos traer a memoria y tenerlo en el presente, la obra que Dios hizo y el cómo para que yo recibiera esa obra. Y ese cómo está establecido de una manera hermosa. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Qué hermoso, hermano, que nosotros podamos decirle al Señor: gracias, Señor. Gracias porque este camino, esta manera, la forma en que mis sentidos lograron escuchar tu voz por la palabra y el Espíritu de Dios abrió mi entendimiento para recibir. Déjeme decirlo ahora sí con palabras y con letras mayúsculas. La doctrina bíblica, la doctrina que me salva, la doctrina que me da seguridad, la única doctrina que existe para que nosotros podamos relacionarnos en la gracia es la doctrina que Dios nos enseña, la doctrina de la justificación por la fe. No hay otra manera de tomarnos de la mano con nuestro Salvador, sino por medio de la justificación que es por la fe en Jesucristo. Así que, hermano, disfrutémoslo. Porque Dios no nos ha puesto carga pesada, Dios no nos ha puesto imposibles, Dios no nos ha puesto que, como diríamos en otros esquemas y está escrito, que de pronto para seguirlos nos toque subir al cielo y volver a bajar. No, la fe en Jesucristo ha descendido al oído de los seres humanos por la Escritura, por el poder de Dios, por el acto glorioso que no se puede desmentir porque la misma historia lo ha enmarcado en el antes y en el después de Cristo, y tenemos una fe tan sólida, hermano, que es esa fe que nos da seguridad para que nosotros podamos comprender lo que la Biblia dice. Hay una manera, hay unos antecedentes, hay una obra preciosa, hay una resurrección gloriosa, hay una gracia que todo se enmarca en el resumen más simple que se tiene: la fe en Jesucristo. Si usted pudiese comprender que toda esa línea transversal que Dios ha trazado desde Génesis hasta lo que estamos estudiando, hermano, es simple y llanamente para que usted no tenga una fe de sola palabra, para que su fe no esté reducida a 2 letras, sino que para la fe que Dios expresa en su palabra, vaya que sí tenemos de qué hablar, vaya que sí tenemos que contar, vaya que sí tenemos que explorar en el qué, cómo se formó, en el qué, cómo se hizo, en el qué, cómo se estableció, en el qué, cómo se manifestó, pero que ahora en el cómo tenemos una verdadera manera de gratitud, una facilidad para recibirla, porque en el cómo está la gracia de Dios y en el cómo quedó establecida que la fe en Jesucristo es el camino por el cual la predicación tiene sentido, por el cual la enseñanza tiene sentido, por el cual la iglesia tiene sentido. Por eso, mi hermano, cuando usted quiera acercarse verdaderamente al cuerpo de Cristo, hay una consigna, hay una premisa: que Jesucristo es Dios, amén, y que la fe en Jesucristo es lo único que hará salvo y justificará al hombre de todos sus pecados. De mi parte, gracias, hermano, y que Dios le bendiga, y quedamos expuestos todos a esta palabra. Que Dios nos ayude, y como siempre, hermano, aquí en BR Radio siempre hay más. No se desconecte, porque aquí el Señor trae cada vez más cosas, palabra, Biblia, escenarios donde podemos no solamente enriquecer lo que hemos escuchado, sino que confirmar y retener lo que la Biblia nos enseña. Bendiciones para todos y hasta la próxima ocasión. Gracias. BR Radio presentó Un Encuentro con la Palabra de Dios. Los esperamos mañana a esta misma hora y por este mismo canal.